Tips para cuidar la salud bucal del paciente crónico. Cepillarse 3 veces al día con pasta fluorada. Usar hilo dental diariamente. Mantener buena hidratación para evitar boca seca. No suspender ni modificar medicamentos sin indicación médica. Acudir al odontólogo cada 6 meses. Controlar adecuadamente la enfermedad crónica. Avisar al dentista sobre diagnóstico y tratamiento médico. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica, en nuestra mesa de conclusiones, hablando sobre salud dental en los pacientes con enfermedad renal. Y bueno, Laura, nos gustaría que les dijeras a todo nuestro auditorio, sobre todo a los pacientes que se encuentran en diálisis en enfermedad renal crónica, ¿cuáles serían las recomendaciones de una higiene bucal? Bueno, pues mis recomendaciones serían que asistan al odontólogo. Normalmente te dicen que de 3 a 6 meses. De mi recomendación, yo recomiendo que sea de 2, 3 a 6 meses, ya que podemos tener un mayor control del mismo. Igual usar una pasta que sea fluorada, que la utilicen de 3 a 4 veces al día para tener una mejor higiene. El utilizar enjuague bucal, el utilizar hilo dental también nos funciona mucho dentro para tener una mejor higiene oral con ellos. Que vayan, o sea, que en verdad cada vez que vayan a hemodiálisis, yo les recomiendo que asistan al odontólogo un día después para hacerse una limpieza. Ya que es como el día indicado. Y también como punto importante, yo de artículos he sacado que también la disfunción eréctil tiene mucho que ver con la enfermedad periodontal. Digo, son aspectos, fíjate, tocas puntos claves en donde ciertos padecimientos periodontales pueden predisponer a otras condiciones y que la correlación clínica a veces no la damos y que no se la preguntan al indicado, ¿sí? Que a veces llega de rebote con nosotros porque el paciente con enfermedad renal también utiliza ciertos grupos de fármacos que, así como hablar de afectaciones en la mucosa por tipos de medicamentos antihipertensivos, diuréticos y otros fármacos, cambiamos una condición y un pH en la cavidad oral. Tomar en cuenta que el enfermo renal puede tener otras condicionantes como la pérdida ósea, ¿sí? Que creo que son aspectos que no contemplamos. La osteodistrofia que el paciente con enfermedad renal va a tener también va a afectar a nivel maxilar, ¿cierto? Sí. ¿Y de qué manera contribuye esto? ¿Y cómo podríamos en un momento dado cambiar el pronóstico de una afectación maxilar? En afectación maxilar se conlleva mucho también por el tipo de medicamentos que utilizan, ya que hay una reabsorción ósea del tejido. ¿Qué es reabsorción ósea del tejido? Es cuando la encía se empieza a recorrer y deja como parte del diente ¿Expuesta? Entonces ya ahí también hay una pérdida ósea del hueso, ya tenemos pérdida de calcio en los dientes, porque también pueden llegar a presentar cierta decoloración en los dientes o cierto desgaste. También llegan a haber pérdidas dentales dentro del tratamiento, así que es más normal de lo que los pacientes piensan. Ese abordaje que de alguna manera que le podemos dar al paciente, ¿hay algún estudio primario que el paciente, hacemos en el paciente con enfermedad renal estudios densitométricos que nos pueden permitir, y no se diga en pacientes que tenemos que utilizar en trasplantados, por ejemplo, que utilizamos fármacos como esteroides y tenemos una condición en la que la fijación del calcio se modifica. El paciente de repente no entiende que tenemos que hacer un abanico para poder tratar de manera integral al paciente y dejamos de lado los padecimientos con los que vivieron con la enfermedad renal y muchos de ellos no desaparecen. El paciente con padecimientos que afectan la fijación del calcio al hueso, el hiperparatiroidismo, no desaparece en el paciente, aún trasplantado, sigues bajo un monitoreo estrecho de este tipo de padecimientos. Y a veces olvidamos que el paciente sigue siendo una entidad clínica que vivió con una parte de la enfermedad renal que suplía con la diálisis, pero hay padecimientos de los cuales no se va a salvar porque ya desarrolló un hiperparatiroidismo y esa glándula sigue teniendo una producción excesiva de esa hormona que tiene un comportamiento y que va a afectar a la cavidad oral. Y empezamos a ver
un comportamiento gingival y les haces mención en esa parte clínica cuando revisas la cavidad oral, y me decía, cambié por un equipo que me permite hacer un monitoreo grabado de la cavidad oral de los pacientes. Y hacía un monitoreo recientemente en un paciente y me encontraba con un problema serio en encías. Y veía que el efecto y la dosis que le habían sugerido, él venía de Estados Unidos, era un paciente que estaba tomando un medicamento de inhibidores de calcineurinas, pero una dosis diferente. Y me dijo, es que no me dijeron nada. Y a veces en otros países, la llegada a un especialista o a un subespecialista tiene que cruzar por muchos puentes. Digo, en nuestro país estamos de alguna manera muy facilitados para llegar a una atención de subespecialidad, porque pides una cita con el subespecialista. Allá no puedes pedirla. Tienes que cruzar del médico general con el especialista y el especialista con el subespecialista del área que corresponde. Pero regresando al punto, la enfermedad gingival es más seria de lo que pensamos y no la atendemos. ¿Cómo es el abordaje primario de un padecimiento en encías? Nosotros comenzamos como a ver qué tan profundo tienen ya el padecimiento. O sea, hacemos pues medir, o sea, metemos como un aparatito y nos ayuda a medir qué tan profundo tienen ya la enfermedad periodontal, y sobre eso empezamos el tratamiento. O sea, empieza desde una profilaxis hasta un raspado y alisado. Raspado y alisado ya es cuando el paciente ya tiene cálculo dental, que es, muchas veces me dicen, ay, es que me salieron piedritas negras de los dientes. O sea, no son piedras, es tu cálculo, es el sarro que ya se va formando a negro. ¿Y cómo lo llevamos? Pues pues vienes a consulta, obviamente historia clínica, y empezamos a trabajar contigo. ¿De qué manera? De la manera en la que sea más cómodo para el paciente y nos ayude él a trabajar. No siempre podemos hacer como un tratamiento en una sola cita, se alarga. Entonces, yo que he trabajado con una paciente con enfermedad crónica renal, me ha llevado a muchas citas. Una, porque mi paciente tiene pérdida de piezas dentales. Otra, traía cierto cálculo dental ya en varias piezas de la boca. Y otra, empezamos con saliva artificial, porque su saliva era muy densa, sí. Entonces, eso la ayuda de la saliva artificial nos ayuda demasiado dentro de todo este tratamiento, porque hace que no se forme tan rápido una enfermedad periodontal como más severa. En los pacientes de estas características, entiendo que el manejo integral, periódico, pero ¿crees que de alguna manera podríamos tomar de manera más temprana a estos pacientes para no progresar hasta esta condición? Sí. Obviamente todo también va de la mano del paciente, no siempre es como nuestro, también es del que el paciente vaya y se atienda, porque siempre, como se lo comentaba, ya van cuando les duele o ya van cuando se lo piden o se lo indican. Entonces yo invitaría más a la gente a que una vez que tal vez te dieron un diagnóstico de algo o que ves que algo malo está pasando dentro de tu cavidad oral, acudas al odontólogo y no tarde. O sea, porque podemos revertir ciertas cosas antes de que llegue algo más severo. Existen muchas restricciones alimenticias en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo pues proteínas y algunos otros alimentos. ¿Estas restricciones tienen alguna afectación en la salud oral? No hay mucha como afectación en los alimentos, porque también nosotros quitamos como azúcares, quitamos cosas que estén muy duras para los pacientes, ya que sí, o sea, no es siempre, pero sí presentan como una movilidad dental los pacientes. Digo, sabemos que la dentición y la movilidad se va dando con la edad. Nuestros dientes siempre están migrando y se están moviendo, pero obviamente yo creo que establecer una dinámica del trabajo odontológico, nefrológico y metabólico. ¿Por qué? Porque el paciente con diabetes tiene una pérdida sumamente rápida de piezas y en ciertos subtipos de diabetes el comportamiento suele todavía ser
mucho más usual que el paciente tenga condiciones cuando hay enfermedades de la colágena y cierto tipo de colágena, ciertas predisposiciones metabólicas, y obviamente el atender de manera temprana esto puede cambiar el pronóstico. Yo creo que insistir mucho en que la parte, y tocar la puerta de los odontólogos para que nosotros como especialistas de ciertas áreas podamos también abrir este canal de comunicación. Vamos a ir a la sección de glosario con Valeria y con Lalo para seguir aquí en este programa de Torre Médica, y gracias por acompañarnos en esta edición donde la salud oral se hizo la parte más importante. Continuamos Torre Médica. Continuamos. Continuamos en Torre Médica, su programa de especialidades. Esto es el glosario médico, o lo que quisieron decir traducido al español en esta interesante charla. Y tengo el gusto de estar acompañado en esta ocasión por Valeria de la Mora. Vale, ¿cómo estás? Súper bien, Lalo, ¿y tú? Muy bien, qué gusto Qué bueno. volver a verte de nuevo en esta mesa de trabajo. Hoy para platicar sobre la salud bucal en el paciente crónico. Hay algunos términos que ciertamente ya se abordaron, pero bueno, la intención del programa, la intención en particular de esta sección es traducirlo aún más al español. Y comenzamos con estoma. ¿Qué es un estoma? Bueno, es una abertura artificial creada quirúrgicamente que comunica una estructura interna con otra externa. Continuamos con lo que es halitosis. Esto se va a referir al mal aliento, lo cual puede prevenir de problemas bucales en los dientes, en las encías o incluso indicarnos problemas en otros órganos. Sí, y es muy común en la parte renal, ¿no? Esta cuestión de la halitosis maxilar es el hueso que sostiene los dientes superiores. Las caries van a ser agujeritos que están provocados por bacterias en nuestros dientes. Si no se tratan, pueden avanzar, doler o incluso generar algunas cuestiones más importantes. La siguiente palabra que queremos compartir con ustedes es hiperparatiroidismo. Es esa actividad excesiva de la paratiroides elevando el calcio, y esto puede dar pie a problemas como piedras en el riñón o dolor óseo justo por el alto calcio que estamos manejando. Finalmente, la periodontitis se refiere a una infección un poco más seria en las encías, la cual nos puede provocar que nuestros dientes se aflojen o incluso perderlos. Siempre hay que estar muy atento ante este tipo de signos y síntomas, y como siempre lo hemos dicho en cada programa, no automedicarse y acudir con los médicos expertos, no dejarse llevar de repente por algunos remedios que en algunos casos pueden resultar más negativos que lo que verdaderamente buscaban, que es ayudar. De esta manera estamos llegando al final de esta entrega, al final de esta sección. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Gracias, y recuerde que semana a semana tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades. Recuerde seguirnos en las distintas plataformas, a través de las distintas redes y desde luego también a través de radio. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que tenga excelente día. Hasta luego. Hasta luego.